de valoració en castellà? Cap pregunta més en català? Pues para hacer una muy rápida valoración del encuentro entre el presidente del Gobierno del Reino de España y el presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Quim Torra. Se nos está hablando de diálogo y desde la CUP Crida Constituent consideramos que seguramente sería diálogo en los términos de obra literaria. Y diálogo en los términos de obra literaria realmente no es un diálogo, sino que son dos monólogos. Y son dos monólogos los que hemos visto en el día de hoy. Por un lado, toda una serie de afirmaciones del presidente Quim Torra y por otro lado, otras afirmaciones que no dan respuesta positiva a ninguna de las anteriores por parte del presidente del gobierno español. El presidente Quim Torra ha querido situar 5 puntos en cuanto al objeto de lo que ha denominado una reunión de trabajo. El primero de ellos era Puigdemont. Y evidentemente no debemos de olvidar que Puigdemont sigue en el exilio por la actuación represiva del aparato del Estado español. El segundo era el reconocimiento mutuo. Y lo que venimos a recordar es el tratamiento que ha dado la portavoz del gobierno español al presidente Quim Torra, que era una reunión más como se tiene con otros presidentes, otras presidentas de comunidades autónomas. El tercero, en cuanto al reconocimiento del derecho a la autodeterminación. La respuesta concreta que se ha dado en rueda de prensa por la señora Calvo ha sido muy clara ante el derecho a la autodeterminación, artículo 2 de la Constitución española, que lo que viene a significar es unidad del territorio español. También el presidente Quim Torra ha querido referirse a presos y exiliados y la respuesta ha sido muy clara. Ningún reconocimiento de la condición de presos y presas políticas y por otro lado tampoco hacer ninguna referencia a los exiliados y a las exiliadas. Y por último, el presidente Quim Torra hacía referencia a que se tiene que acabar la ofensiva por parte del Estado español contra Cataluña, contra el independentismo, y lo que venimos viendo, no únicamente en las últimas semanas, sino también en las últimas horas, es que no ha habido un cambio de estrategia por parte del Estado español a fin y efecto incluso de rebajar la represión que sufren los independentistas y las independentistas catalanas. Por lo tanto, desde la CUP Crida Constituent lo que nos preguntamos es ¿cómo se puede caracterizar por el presidente Quim Torra ante esta realidad la reunión como muy positiva? Como muy positiva no es para la CUP Crida Constituent, sino como muy real de lo que ya veníamos anunciando, que es que no iba a haber ningún cambio político. Ningún cambio político por una cuestión bien sencilla. Si alguien quiere comparar las respuestas que se daban por parte del anterior gobierno del Partido Popular y las respuestas que ha dado hoy en rueda de prensa la ministra portavoz del gobierno español, encontrará seguramente ninguna diferencia. Y esa es la realidad. Porque el problema no lo tenemos con cambios de gobiernos, el problema lo tenemos con lo que significa el aparato del Estado español y el régimen del 78. Es ahí donde tenemos el problema y, por desgracia, evidentemente, donde no vamos a encontrar la solución. Hemos querido caracterizar esta reunión como voluntad de cerrar por arriba lo que el pueblo de Cataluña quiso abrir por abajo. Y abrir por abajo significa 1 y 3 de octubre en un ejercicio pleno del derecho a autodeterminación con todas sus expresiones. Esa es la caracterización que desde la CUP Crida Constituent hacemos a la reunión que se ha producido en el día de hoy en la Moncloa entre el presidente del Gobierno del Reino de España y el presidente Quim Torra de la Generalitat de Cataluña.